Siempre es un gozo estar aquí compartiendo con ustedes, aunque tomo las palabras de Pablo, el más indigno enfrente de ustedes, pero hoy quiero compartir algo que el Señor me hablaba en base al versículo que se nos ha pedido meditar, que lo leyó Javier hace poco, acerca de que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es interesante saber de que ese versículo lo está escribiendo la misma persona en el mismo tiempo, en el mismo lugar que él acababa de pasar literalmente una tormenta. Es altamente probable de que Pablo estuviera escribiendo esta carta a los filipenses recién llegados a Italia, y para poder llegar a Italia él tuvo que pasar un sinnúmero de aventuras, que en una de ellas fue la que acabamos de leer. Dice de que en el transporte, mientras ellos iban pasando de puerto en puerto, porque no podían ni siquiera pasar la noche en ninguno de ellos, iban cambiando de barco. En el último, ¿qué sucedió? En el penúltimo probablemente, ¿qué fue lo que sucedió? Dice de que empezó un aire cálido y después de eso sopló un viento frío que venía del noroeste. Y un poquito de meteorología: cuando vos combinás dos corrientes de aire de temperaturas diferentes, empezás a crear una tormenta. Y si empezás a sumar las temperaturas del agua, que probablemente en esa época estaba sucediendo, se empiezan a crear las condiciones, y así le he puesto al mensaje del día de hoy, se empieza a crear la tormenta perfecta. Hay una buena película acerca de eso, creo que con George Clooney o algo así. Y en estas circunstancias de la tormenta perfecta, empezamos a leer en el último versículo, que lo encontrábamos en Hechos 27:20. Dice que después de varios días no aparecía el sol, no aparecía ni la luz de las estrellas, y que además de eso estaban acosados por una tempestad que no era pequeña, es decir, que había una turbulencia bien fuerte. Y después de tantos días de pasar en el mar sin poder ver la luz, se perdió toda esperanza para salvarnos. Esa es una declaración de muerte. No hay esperanza para poder salvarnos. Lo está escribiendo esta persona de que está diciendo hechos, narrando lo que les pasaba a Pablo. Y quiero traer algo con respecto a esto. ¿Qué hace en nuestras vidas cuando después de mucho tiempo la luz del sol no aparece en nosotros? Cuando después de días, cuando después de semanas, cuando después de meses o inclusive años no logramos ver la luz del sol. Cuando después de varios días de repente las condiciones de nuestro trabajo se empiezan a empeorar. Cuando después de meses o después de cuántos años las condiciones de nuestro matrimonio no empiezan a funcionar de la manera correcta. Y empezamos a perder la esperanza, empezamos a perder la visión. O cuando de repente los días de nuestra autoestima empiezan a decaer y no logramos ver la luz del sol. Porque por más de que querrás navegar, tenés un sinnúmero de vientos, tenés el agua que te está azotando, unos vientos torrenciales, lluvias torrenciales como las que hemos experimentado en las últimas noches, que se han puesto interesantes. Hasta miro que el techo de nuestra iglesia se ha visto un poco afectado por las lluvias. Y que ya la protección que teníamos ya no es protección, porque de repente todo se vuelve incierto, todo se vuelve inseguro.
Para los jóvenes, la carrera que querías estudiar ya no existe, la cerraron, o que ya estás recién saliendo y las oportunidades de trabajo son pocas y te toca navegar, te toca seguir, pero mirad de que no sale la luz del sol, ni siquiera podés ver en la noche las estrellas porque el mundo ya se te está viniendo encima. Y cuando pasan eso, y vos tratás de tal vez mantener un poquito de esperanza, un poquito de fe de que las cosas van a mejorar, van a componerse, van a salir a luz, entonces los compañeros que vos tenés al lado, las personas que vos tenés al lado, empiezan a perder y a decaer primero que vos. Y entonces, en vez de darte palabras de ánimo, en vez de darte palabras de ayuda, empiezan a actuar y empiezan a desechar todo aquello que antes les traía felicidad, lo empiezan a botar. Los marineros, al verse en esa situación, los que iban acompañando a Pablo, lo que hicieron fue de que agarraron toda la comida que llevaban y le empezaron a botar. Todos los platos, todos los tenedores le empezaron a botar. Los tamales, los yoltamales, los nacatamales, todo eso lo tuvieron que botar. ¿Para qué? Para hacer más liviano el barco. Porque era un barco pesado en el que iban. Y pensaban de que flotando iba a ser una mejor manera de poder llegar. Y es en ese momento en el cual Pablo, en el versículo 26, en el 21, leemos algo interesante. De que ellos pasaron varios días sin comer. La tristeza, la depresión y la ansiedad te lleva a tener varios días sin comer. No encuentro un pasaje en la Biblia, probablemente lo debe de haber, pero la descripción tan crítica, tan desesperante, literalmente ocupando las mismas palabras de este libro, se vuelven tan reales cuando a veces nosotros nos encontramos viviendo esa tormenta perfecta. Estás enfermo, te despidieron del trabajo, no tenés con qué pagar las medicinas y de repente ya ni siquiera tenés fuerza para poder salir de la cama, ya no tenés fuerza ni siquiera para probar un bocado porque toda esperanza de salvación se perdió. Hoy en nuestra liturgia cristiana, en el calendario litúrgico inclusive, hay un versículo que me llamó la atención, que está en Lucas 16:3, que me pareció tan interesante cómo describe Lucas lo que las palabras del maestro cuando una persona está perdiendo el trabajo. Dice Lucas 16:3 en la versión de Reina Valera, la que manejamos la mayoría. Entonces dice, el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y es de que nos empezamos a categorizar, nos empezamos a identificar con las cosas que tenemos alrededor, así como los marineros habían perdido toda esperanza. Si ellos perdían su barco, entonces ellos perdían todo lo que a ellos les identificaba. El mayordomo, si perdía su único trabajo, entonces ya no encontraba ningún tipo de esperanza. Y hacer otra cosa daba vergüenza. Y aquí es cuando Pablo, en el versículo 21, es el mensaje que yo quisiera traerles a ustedes en esta mañana. Después de ponerlos en contexto, después de ponerles en qué situaciones nos hemos parecido a estos marineros, en qué situaciones nos hemos parecido a lo que está viviendo Pablo, en el cual no nos hemos sentido con esperanza en algún punto, en algún área de nuestras vidas o capaz en todas juntas. Porque de repente ya hay un momento en que nada te sale bien. Hasta en el matrimonio empiezas a dar problemas. La persona que tenías confianza, tal vez no en un matrimonio, sino en una relación de amistad o en el trabajo, no te empieza a ir bien y por más que querrás, pareciera que más bien te está hundiendo más. Y aquí es donde viene el versículo, si lo podemos exponer aquí, en Hechos, en la parte ya de 21. Pablo,
que no era un marinero, que no sabía probablemente cómo navegar, se levantó a dar unas palabras de aliento que yo quiero compartirlas con vos. Porque cuando los expertos dicen que no hay esperanza, cuando los expertos dicen que no hay esperanza, hay alguien que sí tiene palabras de esperanza para vos. Hay alguien que sí sabe cuál es la salida. Hay alguien que sí sabe cómo salir de la tormenta. Hay alguien que va a empoderarte, hay alguien que te va a llenar de palabra, de sabiduría, de verdad y de ciencia para saber qué decir, cómo decir, cuándo decirlo. Porque cuando los expertos pierden su esperanza, ahí es cuando empieza a obrar el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces viene Pablo, el que no es experto navegando, viene y les quiere dar palabras de aliento a los marineros que saben exactamente a lo que se están enfrentando. Puesta en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Vamos al 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hoy yo quiero decirles, y no me apedreen todavía por decirles, hoy los exhorto a tener buen ánimo. Todavía esa no es la palabra, porque eso no lo es todo. Porque me van a decir: Stephen, llevo años, llevo meses, llevo días, llevo semanas peleando con esta ansiedad que no la logro controlar. Llevo pasando esta situación con mi familia, llevo pasando esta situación con mi trabajo y todavía yo no logro tener buen ánimo. Pues Filadelfia, hoy yo te quiero traer y te quiero explicar y quiero que vos navegues conmigo estas palabras que Pablo y que el Señor tienen para vos en este día. Primero, lo que Pablo hace, les da una exhortación y les dice: hubiera sido bueno que ustedes me escucharan. Eso parece el regaño de una mamá, ¿verdad? Cuando te dice: te lo dije. Te lo dije que no metieras los dedos en ese enchufe porque te ibas a electrocutar. Te dije que no comieras ese nacatamal con gallo pinto porque te vas a intoxicar. Te lo dije. Y eso es importante saberlo aún en nuestra ansiedad, esa ansiedad que no nos deja dormir, esa ansiedad que nos deja pensando, o esa depresión que me hace sentir menos. ¿Saben por qué es importante saber esa exhortación? Porque a veces nos metemos a las tormentas por culpa de nuestras propias acciones. La Biblia dice de que el hombre que presta es esclavo del que le presta. ¿Cuántas veces nos metimos a hacer un préstamo que no podíamos pagar, y tal vez no por una emergencia, sino para tener el celular que queríamos, para tener el carro que queríamos, la casa que queríamos? Y se nos olvidó realizar bien la cuenta y nos dábamos cuenta que no teníamos para la mensualidad de ese pago. ¿Cuántos gerentes, directores financieros en el mundo no se han pegado un tiro porque se dieron cuenta que estaban tan endeudados y llevaron a la bancarrota las empresas donde trabajaban? No había salida, ni que vendieran todas las acciones ni todos los activos, no había salida, bancarrota.
¿Cuántas veces nos dijeron de que el matrimonio es un cordón de 3 dobleces, pero nosotros lo queríamos convertir en un cordón de 4? De meter a una persona adicional. No, es que es una amiga del trabajo, no, que se quede aquí en la casa para mientras. No, es que es una amiga de la infancia, es un amigo del trabajo, es un primo que no tiene dónde vivir, y de repente metimos a alguien adicional a lo que se debería haber sido una relación de 3: el esposo, la esposa y nuestro Señor Jesús. Y sin embargo metemos a esa persona sabiendo que tiene que ser esa relación de 3, o realizando relaciones que al final te pueden hasta enfermar, te pueden causarte enfermedad. O que de repente en tu vida te encuentras de que estás solo, de que tus hijos ni tus nietos te visitan, y es que se te olvidó que tenías que honrar a padre y a madre mientras estabas vivo. Y entonces ahora te toca cosechar lo que sembraste. Porque cosechamos lo que sembramos, ¿verdad? El Señor nos mandó a sembrar para que pudiéramos cosechar y a dar fruto en abundancia. Y hoy lo tengo que decir porque a veces creamos nosotros nuestras propias tormentas, tomando decisiones sin el consentimiento, o tomando decisiones que no estaban dentro de la palabra o la ley. Y en segundo lugar, lo digo por nuestros jóvenes. Porque mamá te dijo: hey, no salgas con esa persona, no es una buena persona. Vos decidiste juntarte y de repente saliste fumando marihuana, drogándote, o bien alcoholizado en una esquina. Porque cuando se nos olvida seguir el consejo de nuestros padres, creamos esa tormenta. Y es por eso de que también lo tengo que mencionar, para advertirle a nuestros jóvenes de que tenemos que aprender a escuchar. Es una advertencia, es una prevención. Si no quieres quedarte pegado en el mar así como Pablo y los marineros sin esperanza, es mejor de que tomes tus precauciones. Y si el Señor te dice no es ahí, no es ahí. No sigas avanzando. Y bien, no es solo una exhortación lo que quiero que se lleven hoy, pero sí es importante decirlo. Porque está bien, ya cometiste el error, ya estás en el problema, ya estás en el ojo del huracán y estás a punto de encontrarte con otra ola más grande que viene a tu vida, a la vida de tu familia, a tu empresa, a tu trabajo, tu salud. Y aquí es donde Pablo viene y le dicen: me hubieran hecho caso, pero hoy te digo, tengan buen ánimo. Cometiste ese error, pero hoy tenés buen ánimo. Hoy tenés buen ánimo. ¿Y saben por qué tenemos que tener buen ánimo? Tenemos que tener un buen ánimo porque aquí viene la promesa. Y yo digo que es una promesa porque lo miramos incontablemente en la Biblia. Pablo sabía algo que los marineros no sabían, y ese algo que él sabía es de que cuando más deseos de muerte y desesperanza tuvieron, el Señor les mandó un ángel a Pablo para consolarlo, para fortalecerlo, para decirle: hey, no temas, porque tu Dios te va a dar vida y te va a sacar de aquí, del problema en donde vos estás metido. El Señor te va a sacar de donde estás. Él te va a mandar el ángel que vos necesitas en tu vida para seguir funcionando. Porque si Dios le mandó un ángel a Josué para ayudarle a ganar la guerra, le mandó un ángel a María para que tuviera paz de saber del hijo que iba a tener, que es nuestro Señor Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Si Dios le mandó un ángel a Pablo en medio de la tormenta, Dios va a mandarte un ángel a tu vida para que salgas de esa tormenta. Y a veces ese ángel puede ser ese ser espiritual tal cual se le pasó a Pablo. Hemos escuchado testimonios de acá, de alguien que en medio de un sueño a alguien se le apareció un ángel y le dijo: no tengas miedo, tu hijo va a ser sano. A veces nosotros mismos vamos a tener
ese ángel para alguien más, o puede ser otra persona que aparezca en tu vida siendo el ángel que necesitas. Pero yo te puedo asegurar una cosa, sea espiritual o sea de carne y hueso, no importa cuál sea la forma que tome, yo sé que fue Dios quien te lo está mandando. Porque así como Jesús se le apareció a Pedro mientras él se ahogaba, mientras ellos estaban naufragando en el mar, se les apareció Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro: hey, vení a caminar conmigo. No puedo. Si podés. Pedro salió de su barca para poder caminar hacia donde estaba el maestro. Y justo en el momento en el que Pedro despegó su vista del maestro, ese fue justo en el momento en el que Pedro se hundió. Cuando se concentró en los vientos, cuando se concentró en las olas, cuando se concentró en las lluvias torrenciales, en ese momento fue que Pedro dio su enfoque y se hundió. Y si delante de todo este caminar hoy, Iglesia Bautista Filadelfia, vos has perdido tu enfoque, despegaste tu mirada de Cristo Jesús, hoy es el momento de volver tu vista a Él. Porque aunque no lo veas, Él va a meter las manos dentro del agua para lograr sacarte de tu naufragio, del momento donde vos te estás hundiendo. Porque Él es así, Él es fiel, Él es verdadero, Él es justo para poder cumplir su promesa. Y quiero decirles algo más con respecto a esto. El versículo que nosotros leímos decía que Él va a guardar nuestros corazones. En medio de la aflicción, Él va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que la tempestad probablemente no se va a ir. Probablemente las olas no van a disminuir, ni la lluvia va a cesar. Pero lo que Él va a hacer es de que va a evitar de que vos te hundas en ese momento. ¿Por qué? Porque Él te va a acompañar. No encuentro a ver un niño. Quisiera un niño para dramatizar específicamente esto y explicarlo bien. Quiero un niño, ok, perfecto. ¿Cómo te llamas? Julio, ok. Vamos a pedirle a Julio que me ayude a explicar esto. Ok, Julio, dame la mano. ¿Estás nervioso? ¿Estás con pena? Sí, venite, sí. No te preocupes, no tengas miedo, no te voy a hacer nada. Solo dame la mano. No te preocupes, así somos nosotros también. A veces nos da miedo, nos da nervios. Así nos pasa a nosotros. Y sin saberlo, estás ejemplificando lo que necesito que ejemplifiques. Nervio, miedo. Vamos a sentir nervio, vamos a sentir miedo cuando estemos pasando esa tormenta perfecta. Sí lo vas a sentir. A veces Dios te va a agarrar de la mano. Siempre te va a agarrar de la mano, no a veces, siempre te va a agarrar de la mano si vos lo decidís hacer. Y de maneras milagrosas, Él lo que va a hacer es de que va a apartar las olas. Va a abrir un camino en medio del mar. Va a ser un camino donde no lo hay. Y Él te va a agarrar de la mano y va a caminar con vos. Aún con tu miedo, Julio, aún con tu nervio, yo no te voy a soltar, ¿ok? Con tu pena, con tu vergüenza, no te voy a soltar. Y vamos a llegar hasta el final. Vamos a cruzar ese lago, vamos a cruzar ese mar. Eso es lo que hace Dios. A veces de manera milagrosa Él te va a quitar
esos tropiezos, a veces de manera excepcional, va a evitar de que vos tropeces. Porque dice, aunque pases por las aguas no te vas a ahogar, y aunque pases por el fuego no te vas a quemar. Amén. Eso merece un amén, hermanos. Pero a veces las cosas no son tan fáciles, Julio. Hermanos y hermanas, a veces las cosas no son tan fáciles porque hay un propósito detrás de eso. ¿Y qué nos toca? Pasar en medio de la piedra, pasar en medio del fuego, pasar en medio de las aguas. Pero Jesús te sigue agarrando de la mano. Jesús sigue pasando con vos. Jesús sigue caminando de frente tuyo, porque Él va delante de ti. Porque Él va delante como Jehová, poderoso guerrero. Él va como gigante peleando tu batalla. Y en medio del fuego y en medio de las aguas Él sigue con vos. En medio de tu problema Jesús sigue con vos. Y Él te va a llevar a puerto. Te va a llevar a un lugar seguro. Te va a llevar a un lugar donde vas a tener paz. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque estés en medio del fuego, aunque estés en medio de la tormenta, Él te va a acompañar, porque no hay ninguna cosa creada que pueda separarte del amor de Cristo Jesús, porque Jesús te ama. Él dio su vida por vos, lo más preciado Él lo dio por vos, y no hay cosa alguna que Él no pueda atravesar por amor a vos. Y Pablo termina de la siguiente manera. Gracias, Julio. Gracias. Pablo termina de la siguiente manera. Él dice: vino un ángel y me dijo de que todo iba a estar bien, pero lo único que íbamos a perder es el barco. Y eso es justamente lo que pasa cuando nosotros en nuestras tormentas perfectas entramos a ese lugar. No vamos a salir ilesos. Tristemente, a veces en la tormenta tenemos que perder hasta el matrimonio. En la tormenta probablemente vamos a tener que perder el carro, la casa, el terreno. Vamos a tener que perder el salario. Vamos a tener que probablemente perder la tortilla con sal, que era lo único que teníamos. En medio de la tormenta a veces nos toca perder las cosas que más queremos. Vamos a tener que perder lo material, y el cuerpo es material también. A veces le vamos a tener que decir adiós a un papá, a una mamá, un abuelo, un tío, un esposo, una esposa. Nos toca decirle adiós y nos va a doler. Pero yo quiero decirte todo esto, sobre todo jóvenes, porque yo sé de que hay algunos que no tienen a su papá o a su mamá. Pero hay una promesa en los Salmos que dice así: aunque mi madre y mi padre me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, mi Dios con todo te recogerá. Aunque tu hijo y tu hija te dejaren, mi Dios con todo te recogerá. Aunque perdieres tu trabajo, mi Dios con todo te recogerá. Porque Él no deja a nadie atrás. ¿Y saben por qué Pablo tiene la confianza de decir eso? Nos toca perder. Pero díganme ustedes, ¿de qué otra manera vamos a tener nuestra vista puesta siempre en Jesús si no aprendimos a perder? ¿De qué otra manera vamos a saber de que Él es la ganancia y Él es nuestra recompensa? ¿Cómo vamos a saber cuándo es lo mucho si no hemos pasado por lo poco?
¿Cómo vamos a saber cuál es la perfecta paz que sobrepasa todo entendimiento si no pasamos primero por una tormenta perfecta? Y la confianza que Pablo tiene y la que te estoy dando en esta mañana está basado en dos palabras que él dice, en dos frases. Me envió un ángel de Dios, del cual soy y al quien sirvo. Hoy, Iglesia Bautista Filadelfia, no son huérfanos. Ustedes son hijos e hijas de Dios. Recuérdenlo, son hijos e hijas de Dios. El Dios que creó el cielo, el que creó el sol y las estrellas, ese es tu Dios, ese es tu Padre. El Dios que hizo las plantas, el Dios que hizo los mares, ese es tu Padre. El mismo que creó el cielo, la tierra, el universo y todo en cuanto en él existe, ese es tu papá. Si él cuida de las aves, si él cuida de los lirios del campo, ¿cuánto más no va a cuidar por su hijo? ¿Cuánto más no va a procurar de que su hijo pase la tormenta? Y aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y literalmente, todos los que estamos acá algún día vamos a tener que pasar por un valle de muerte para poder ganar la vida eterna. Porque no tengas ansiedad. Suena fácil decirlo, pero sabes que tus días están contados en las manos de Dios. Él sabe cuántos días vas a vivir. No hay nada que podamos hacer que lo pueda cortar o recortar. A veces lo queremos hacer cuando queremos suicidarnos. Pero lo que quiero decirte hoy es de que lo que te estoy dando hoy es de que no te va a evitar el trago amargo, pero sí te va a mejorar tu calidad de vida. Eso es lo que hacemos cuando nosotros predicamos y practicamos la palabra. Mejoramos nuestra calidad de vida para que nos vaya bien, para que nuestros días sean largos y bendecidos sobre esta tierra. Esa es la sabiduría que el Señor te quiere regalar en esta mañana. Porque ustedes son hijos de Dios, son hijos del Dios al que nosotros servimos. Pablo y la tripulación al final llegaron a un puerto. Y justo después, cuando ya llegó a su destino, le escribe a los filipenses y les dice: hey, ¿de qué están peleando ustedes? ¿De qué están preocupándose ustedes? Alégrense en todo momento. Yo acabo de pasar la peor de las tormentas en el mar y ustedes están peleando por gusto. Alégrense en todo momento. No se afanen por nada, no te preocupes. El ayer ya pasó, enterrá el ayer. Dale misericordia al ayer, a todos tus errores, a las cosas que cometiste. Dale misericordia al ayer, ya pasó, no podés cambiarlo. La palabra que dijiste es maldicha, hoy la podés cambiar pidiendo perdón, cambiando la actitud, trabajando con vos. Si tenés miedo al futuro, mañana probablemente el sol va a salir de nuevo, pero dejá lo que va a pasar mañana y concentrate en el hoy. Si hoy tenés la oportunidad, joven, de capacitarte, entrenarte, leer, seguir aprendiendo, seguir haciendo cosas, hacelo. El día de mañana va a llegar con su afán, porque el día de hoy es el presente que Dios te ha regalado. Este momento para nosotros y los que estamos conectados es el momento que Dios ha puesto en tus manos para que seas bendecido. Es el día que Dios ha regalado para dejar tu pasado atrás y concentrar tu mirada en Cristo, porque vas a pasar y Él guardará tu corazón y tus pensamientos con paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Para conocer la perfecta paz tenemos que entender qué es la tormenta. Quiero pedirte que te pongas de pie. Antes yo hablaba de esto sin saberlo,
Pero a la medida que fui conociéndolos, que fui trabajando más y más, me doy cuenta que a mi alrededor hay una gran necesidad, hay una tristeza profunda por el pasado. Hay gente con depresión, con ansiedad, personas pasando con grandes pruebas. Y esta es una realidad. Pero por eso es que el Señor nos ha enviado para predicar el año agradable del Señor, para liberar mentes, para liberar corazones. Quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te pido perdón si te he fallado, porque yo sé que he fallado. Perdón por quitar mi mirada de ti. Hoy me arrepiento, pero hoy te acepto como mi Señor, mi Salvador, el que me llena de esperanza. Hoy te invito que te montes a mi barca, porque si te montes a mi barca, no me voy a hundir, porque si vas conmigo, no voy a temer. Hoy te pido que tú tomes el control, que tú tomes el control de mi vida, de mis circunstancias, de mis finanzas, de mis relaciones. Hoy, Señor, te entrego mi pasado. Estoy en paz con mi pasado. Estoy en paz contigo. Te acepto como el mejor regalo que he podido tener. Le digo adiós a la ansiedad, a la depresión, a la tristeza, y soy libre en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y amén. Toda la honra y toda la gloria sean dadas al Cordero, nuestro Señor y Señor Jesucristo.